por todos los frentes y de frente, burlando el cerco. Otra vez aquí con ustedes, con mucho gusto, en Burlando el Cerco, de frente y en todos los frentes, para charlar con un buen amigo, Sergio Olvera León, a quien les vamos a presentar más adelante. Seguramente ya lo conocen porque ha hecho mucho caminito en su labor, en su especialidad. Pero antes, ¿qué creen? Que se resolvió la huelga en Cadereyta. Luego de 48 días de intenso desgaste, una huelga que hemos calificado de absurda, innecesaria, prefabricada, en fin, con intereses políticos ahí muy turbios, pues finalmente llega a su fin cuando se pudo haber resuelto desde el principio si hubiese voluntad política de parte, pues, tanto del sindicato como de quienes tendrían la obligación de resolverla, llámese Secretaría del Trabajo, llámese Gobierno del Estado. Y de los 50 millones que reclamaba el sindicato como adeudo por prestaciones laborales contraídas en administraciones anteriores, panistas, obviamente, y hay que subrayarlo, encabezadas por Miguel Martínez, por León Enrique, que todavía siguen por ahí en algunos cargos públicos dando lata, pues de 50 millones se resolvió con 13 millones. ¿Cómo la ven? Y eso que, bueno, finalmente tuvieron que dar a torcer su bracito porque por ahí del domingo 12 de diciembre andará por estas tierras Claudia Sheinbaum, presidenta de México. 12 de diciembre, ya estoy muy guadalupano, aquí la producción me corrige atinadamente. 12 de abril, por favor. El 12 de abril, domingo 12 de abril, estará por tierras queretanas. Claudia Sheinbaum, sábado, bueno, ando con los días por ahí intercalados. El caso es que tuvieron que apresurar la resolución de la huelga y además algo que es muy, muy significativo y tristemente es así. El gobernador aporta 2 millones de pesos, pero ni siquiera es para la causa, para el sindicato, para que resuelva los problemas que argumentaba, sino para beneficiar a una sola persona, al abogado, representante legal del Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de Cadereyta, y que se supone que fue el que intervino, el que hizo la mediación, el que cuando nunca le vimos por ahí, nunca hizo guardia. Es alguien de nombre Alfredo Peregrina Olvera, que además no tiene título formal como licenciado en Derecho, no tiene su cédula profesional, y bueno, pues llegó y se hizo millonario así. Entonces, lo más crudo del asunto es el hecho de que también se otorgan 2 millones para repartir, 2.419.000 pesos para ser exactos, para repartir entre los 140 trabajadores del sindicato y 2 millones completitos para el abogado que no fue a hacer ninguna chamba realmente verificable como tal. Entonces vea la desigualdad en las cifras: 2.400.000 para los trabajadores del sindicato, 2 millones para el abogado que no hizo nada por resolver el conflicto, y así las injusticias en estos temas. El caso es que ya se conjura la huelga. Y bueno, habrá que pagar esos salarios caídos a los trabajadores municipales, y pues para no dejar con las manos vacías a Fabiola Vega, la lideresa sindical, pues le regaló, ¿qué creen? Un auto, como suele expresar la conseja popular cuando se trata de obsequiar semejante objeto de lujo. No sabemos ni la marca ni el modelo, pero seguramente es un
coche del año. Me decían por aquí, seguramente no fue un bocho. No, pues ya bochos ni se fabrican, lamentablemente. Pero bueno, se llevó su premio de consolación la lideresa Fabiola Vega. Así que bueno, estos intentos de desestabilizar al gobierno de Morena, encabezado valientemente con ese ahínco que siempre ha mostrado la presidenta municipal Astrid Ortega, pues he allí que ese intento de, ahora sí que de boicotear su gobierno, pues fracasa de una manera escandalosa, y por ello tuvo que hacerlo de urgencia, porque si viene la presidenta este fin de semana a ver las obras del tren en México-Querétaro, que estarán ya por iniciarse, pues vamos a ver, tuvo que levantar esa huelga de manera urgente. Por eso está aquí con nosotros Sergio Olvera León. Bienvenido a Burlando el Cerco. Gracias, José Luis. Un saludo a la audiencia. Sergio es vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad aquí en Querétaro. Le has dedicado años a esa intensa lucha. Y bueno, pues ya que abordamos el tema, quisiera que me comentaras qué onda con el tren México-Querétaro. ¿Lo ves como una obra promisoria, necesaria para la movilidad entre una y otra ciudades tan cercanas como la capital del país y Querétaro? ¿Qué tal el tren? ¿Cómo va? Antes de que se nos vaya el tren. Es una obra muy positiva. Los mejores sistemas de movilidad están en Europa. Y la gente sabe que allá se mueve entre países básicamente en tren. Sí, hay las aerolíneas de bajo costo, pero mayoritariamente es en el tren. Porque no siguieron el modelo estadounidense de quitar el transporte colectivo. En Estados Unidos no hay trenes, cuando debería de haberlos. Y en Europa se mantuvieron por este conflicto que pues, ahorita seguimos viendo que se mantiene. Entonces es algo positivo. Sin embargo, al tiempo que puede ser una gran oportunidad, puede ser un gran fracaso, porque la intención del tren es que las personas ya no usen el auto para venir a Querétaro por los peligros de la carretera, que podríamos hablar no uno, sino varios programas acerca de ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Si alguien va a Europa o a Ciudad de México, a León, Monterrey, no se preocupa de llevar su transporte, o básicamente no se preocupa. El transporte colectivo es de bastante alta eficiencia. No se compara nunca con un auto, ni las mejores ciudades del mundo. El auto es comparable en términos varios con el transporte colectivo, pero en estas ciudades, sobre todo las europeas, pues es bastante eficiente. Algo así tiene que ocurrir en Querétaro, porque si no se da un salto cuántico en respecto de Crobús, pero no solo eso, la movilidad activa, la movilidad peatonal, esto puede ser un verdadero fiasco, porque si las personas llegando a Querétaro van a requerir del auto, van a decir qué caso tiene que me haya venido de Ciudad de México si aquí la movilidad es esta. Entonces, repito, puede ser una grandísima oportunidad, pero también puede ser algo sí desastroso. Si no está cuidadosamente planeado, como se pretende, ¿no? Se pretendería, vamos. Sí, y algo que pues al menos nos anima, hemos tenido varias veces esta charla en el observatorio, es el lugar de la estación. Claro, el centro de la polémica. En las mejores ciudades europeas, las estaciones están en el centro de las ciudades porque ahí estuvieron siempre, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado eso? Pues con movilidad ciclista, peatonal y transporte colectivo. Entonces, ahorita la discusión, efectivamente, como bien lo mencionas, la discusión grande es el tren en el centro o fuera de él. Si tenemos estos ojos del siglo XX, pues sí, tendría que ser fuera del centro de la ciudad, pero si estamos recuperando las ciudades para las personas, si hemos de hacer caso a Carlos Moreno, que vino al ONU Habitat y dijo cosas como esta: hay que dejar el auto particular para lo mínimo, hay que usar las piernas, la bicicleta, el transporte colectivo para lo más. Por lo más adecuado sería la estación en el centro de la ciudad, porque alguien puede llegar
y salir caminando y ya en menos de 10 minutos te encuentras con el centro. ¿Quieres conocer el verdadero Querétaro? Pues caminas también 10 minutos y te puedes comer algo en el Tepetate, ¿no? Y el Tianguis del Tepe sigue trayendo productos de milpas, por citar un ejemplo. No vas al súper. Entonces, hay que hacer muchas concientizaciones y demás, pero si miramos la estación del tren con los lentes del siglo XXI, la mejor ubicación, aunque ahorita no lo parezca, debería ser la del centro. ¿Y por centro te refieres a donde está ubicada la vieja estación, por ejemplo? Exactamente, ahí o en sus inmediaciones, de manera que alguien pueda llegar o del centro de la ciudad de San Francisco, el CNA, caminando, de ahí a la estación o de la estación al centro de la ciudad. Eso sí hay que mejorar la conectividad, sobre todo del Crobús, pero ahí se podría, en las calles Corregidora, en las calles Universidad, hay que hacer una reingeniería real para que esto me conecte con toda la ciudad. De que es posible, y esto en movilidad se llama desarrollo orientado al transporte. Y no solo lo dice el Observatorio de Movilidad, hay infinidad de documentos de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, que indican, en lugar de hacer obras, vialidades y estacionamientos, ese recurso hay que emplearlo en los otros tipos de movilidad. En el tren, por ejemplo. El tren es uno, pero ese es interciudades. A ver, préstame mi acordeón para ver en qué andamos. Sí, y vamos, hay fuertes intereses económicos que están a la expectativa de estas definiciones que has mencionado ahorita, porque hay también el asunto de la probable especulación de la tierra, en donde se van a instalar las estaciones. Como sabemos, el tren forma parte del Plan Nacional de Infraestructura en México, un proyecto estratégico para conectar el territorio y dar servicio ahora de pasajeros, porque recordemos que gracias a un gobierno tan derechista, tan procapitalista como el de Ernesto Zedillo Ponce de León, que entregó ferrocarriles nacionales a una empresa privada extranjera, además, pues nos dejaron sin tren de pasajeros. Entonces, revitalizar, volver al medio de transporte que significa el tren es algo urgente y necesario, y creo que esta obra será clave en ese aspecto, ¿no, Sergio? Sí, efectivamente, retomar el tren de pasajeros, alguien diría, pues es un volver al pasado, ¿no? La realidad es que es un salto al futuro, porque pues también he entendido que va a tener partes bastante eléctricas, entonces ya no se va a hacer de diésel, no va a ser de carbón, sino impulsado por electricidad, que puede también provenir de energías limpias. Entonces es ahí la importancia de este tren, y además que el transporte masivo es lo más recomendado para cualquier ciudad del mundo, no solo para Querétaro. Y ya que hablamos de transporte, ya que hablamos de movilidad y de vialidades, pues tenemos todavía entre ceja y ceja el tema de Paseo 5 de Febrero. Está usted viendo por aquí un librito muy, muy visible, es el Manual de Diseño Urbano para el Espacio Público. Aquí lo podemos ver, sí, y en él, bueno, la edición se ve de lujo, pero cuéntanos por qué nos trajiste este libro tan pesado, tan bello y tan interesante en torno a los temas que estamos platicando. Un mamotreto, pero sí una excelente edición. Y no solo la edición, los textos que contiene. Sin embargo, el 2 de junio, aquí lo tengo, 2 de abril, bueno, no importa, pero de 2 de junio 2023. Nos decías. En la misma sombra de Arteaga lo descontinúan. ¿Por qué? Porque hay discrepancias entre esta versión impresa y la versión que sale en una sombra de Arteaga. Manual de Diseño Urbano para el Espacio Público son los lineamientos para una buena ciudad, una ciudad del siglo XXI. Y ahí que diría, el ancho de las ciclovías, el ancho de las banquetas para determinado tipo de vialidades. Si han seguido este documento que editó el gobierno del estado en septiembre de 2021,
hoy, 5 de febrero, sí quizá podría ser considerado un paseo, pero no la obra que tenemos ahorita. Tuvimos innumerables reuniones con la Secretaría de Obras. Este año que concluyó tuvimos más de 20 reuniones, les entregamos oficios preocupados por el ancho de las banquetas y la calidad y la seguridad de las ciclovías. Desgraciadamente, y aunque solicitamos, bueno, está bien, si no van a usar el manual del diseño urbano, ¿con qué elementos están diseñando esto? Y nunca recibimos la respuesta. Entonces es una pena porque no sabemos con qué lineamientos se construyó esta vialidad. No solo las vías para los autos, sino también banquetas, ciclovías, que por jerarquía de movilidad que está en la Constitución y en la Ley General de Movilidad, los peatones y los ciclistas, esto es la movilidad urbana, tiene prioridad. Y mencionabas que fue durante la administración de Francisco Domínguez Servién. Mira, qué curioso. Sí, sus últimos, como si se anticipara al hecho. Pues ahí sí, quién sabe, pero el libro es, o sea, no tiene desperdicio. Es muy buen manual. Cuando lo revisamos nos sorprendió, o sea, qué buena calidad de los trabajos. Y nos entristeció cuando no lo siguieron. Qué triste caso. Sergio, faltan 4 días, así lo señaló, así lo publicó, así lo dijo Pío X para entregar la obra. Seguramente te invitaron como alguien muy interesado en estos temas. ¿Vas a estar ahí dentro de 4 días que entreguen ya 5 de febrero? Desde que fue ONU Hábitat en octubre de 2024 no tenemos más reuniones con Secretaría de Obras, y aunque se ha tratado de comunicar con el secretario nuevo Pío X, pues no ha habido retroalimentación aún. Pero tampoco sabemos si va a haber una inauguración formal, sí, que debería, porque sí tienen la razón, para hacer las auditorías que estamos planeando, necesitamos una fecha de término, porque si no, pues así se la pueden llevar, ¿no? Es que todavía no acabamos, pero ¿cuándo acaban? ¿Y no van a acabar en 4 días? ¿O sí? Pues seguramente no. Falta, pues de entrada, todos los árboles que venían en los renders, ¿no? Y todavía muchos problemas con las ciclovías, que una línea pintada en una banqueta no se puede considerar una ciclovía, entre muchas otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial. Y bueno, ahora que se entregue la obra, si esto ocurre en algún momento, ¿consideras que Paseo 5 de febrero será un fracaso o en algo va a solventar el problema de la vialidad en Querétaro? Resolvió algún problema porque sí, nivelaron la vialidad, entonces andar en bicicleta, aunque es inseguro para quienes ya tenemos cierta experiencia, pues sí nos mejoró, ¿no? La banqueta no, porque no se puede transitar, como no está arbolada, y ahorita vete a caminar de las 12 a las 5 de la tarde, o sea, no, es espantoso caminar. El transporte colectivo, como tiene un carril confinado, ahí sí, y ahí es innegable, pero eso deberían de hacerlo no solo en 5 de febrero, en todo lugar, y ese es las recomendaciones que da la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial. En todo lugar donde haya carril, transporte público, debe de haber carril confinado para el transporte público. Y por eso, esa es la parte que sí está bien. Y de las otras, pues seguimos viendo la congestión en horas pico, o sea, incluso en un foro de la universidad, el mismo subsecretario, Rogelio algo, pero dijo, no, pues es que 5 de febrero, el paseo 5 de febrero no va a mejorar la movilidad. Pues no, son 5.7 kilómetros para un estado que tiene miles de kilómetros, pues no, es difícil. Pues qué caray, así que cuando usted nos vea, nos escuche, quizá hayan pasado ya estos 4 días de plazo para que Pío X entregue la magna obra de Paseo 5 de febrero. Vamos a ver si las oraciones que hemos dirigido a su serenísima Pío X tienen oídos abiertos. Sergio, gracias por acompañarnos aquí en Burlando el Cerco. ¿Con qué te despides? ¿Un mensaje final? Pues que sí, ojalá 5 de febrero hubiera sido lo que prometieron.
sí habría mejorado muchas cosas. Pero ya veremos a ver cómo entregan al final. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Sergio Olvera León, y gracias a ustedes por seguirnos, por escucharnos. No se pierda la próxima emisión de Burlando el Cerco, de frente y en todos los frentes. Hasta entonces.